22, 23, 23, 22. Así. Ya. A ver, esto es auxiliar para saber qué es lo que tomamos en cuenta en la tabla. En la primera columna nos dice que representa a la variable. Tengo la información, en este ejemplo, la edad de todos ustedes, ¿ya? Entonces, esa columna representará a la edad. Edad. X sub y, y anoto todas las edades, voy observando, empiezo por el más pequeño. El más pequeño es 22, luego también hay por ahí 23, 24, y así anoto todos los datos que puedo observar en esta parte. Listo, cerramos la tabla y tenemos el total. Estamos hablando ahora de esta parte. Además, ¿qué podemos indicar? Que es una variable cuantitativa discreta, porque está tomando números enteros. De la segunda columna, en esta parte, ¿qué nos indica? Que es el número de veces que una variable se repite. Esta primera variable tenemos que observar en este conjunto cuántas veces se repite. 1. Listo, anotamos, lo estamos viendo. La siguiente variable, 1 y 2. Y es lo que nos indica la teoría. El número de veces que una variable se repite. Esta variable se repite una vez, esta variable se repite 2 veces. Y voy anotando puntos, puntos. ¿Cuántos son toditos? Los datos de todos ustedes. Ustedes aquí estoy viendo que son 45. Es decir, esta suma tiene que ser igual a 45. Pero aquí anoto el total. ¿Qué es eso? ¿Qué letra es? ¿Es la población o la muestra? Es la muestra. ¿Qué hemos dicho de la muestra? Que es una partecita pequeña del total. Entonces, el total no es esto, ¿no? Es toda la carrera. Es una parte o subconjunto, ¿no? El curso de la carrera. Por lo tanto, es la muestra. Donde la muestra es el total y la suma debe ser el mismo resultado. Si aquí tenemos 50 datos, aquí debe sumar 50. Si son 100 datos, también tiene que ser igual a 100. La siguiente columna. Estas dos n siempre van juntas, ¿ya? Pero alguna vez también lo colocan a veces puras minúsculas y mayúsculas, pero es lo mismo. Si sabemos qué significa, no hay problema. Esta n mayúscula se llama, aquí vamos a colocar n minúscula sub i. Frecuencia es lo mismo que la anterior, absoluta, acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. El símbolo, la letra n mayúscula. Si observamos frecuencia absoluta, entonces significa que estas dos n's van a ir juntas. Pero si han conocido como f's, también las dos f's deben ir juntas. Y si han conocido como h, lo mismo. H minúscula o h minúscula. ¿Cómo encontramos la siguiente frecuencia absoluta acumulada? Esta columna. La primera frecuencia absoluta, que es el número 1, simplemente se copia. Luego debemos sumar con la siguiente frecuencia absoluta, con esta. 1 más 2, 3. 3 más 5, 3 más 2, y vamos sumando hasta que el último valor tiene que ser igual al total. El total era 45, también debe ser 45. Esta columna no es necesario sumar, por lo tanto, cerramos con una línea. La siguiente frecuencia, o la siguiente columna, la cuarta columna, es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa, o para esta frecuencia relativa, tenemos una fórmula. La frecuencia relativa es igual a ver, ustedes díganme, ¿quién es quién? ¿Qué símbolo es? Esta es la I. ¿Quién es? Es esta, la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia relativa nos indica en la fórmula que es igual a la frecuencia la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre, ¿eso qué es? Es la muestra, pero la muestra que hemos indicado que es el total.
¿No ve? Aquí está, n es igual a 45. Todos estos datos son 45. N minúsculo. Esta sumatoria es igual a 45. Por lo tanto, la frecuencia absoluta entre el total. Esa es la fórmula. Es la relación porcentual que va a haber. ¿Perdón? La relación porcentual. La relación porcentual. Ya, primeramente, estamos en la frecuencia relativa. El objetivo es encontrar el porcentaje, ¿no? Estamos en la frecuencia absoluta. Seguimos la fórmula. Para encontrar esta primera frecuencia absoluta, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar a la primera frecuencia absoluta entre el total. Entonces, no tenemos que seguir esto. 1 dividido entre 45, 0, tal. 2 dividido entre 45, 0, tal. A ver, dividimos el primero y me dijo. ¿Cuántos? Con dos decimales. 0,02. 0,02. Y así vamos a encontrar. Entonces, la frecuencia relativa tiene esta fórmula. Es igual a la frecuencia absoluta entre el total. Para la primera, tomamos a la primera frecuencia absoluta y vamos dividiendo entre el total. La siguiente, lo mismo. Pero en esta parte debemos verificamos que la sumatoria de la frecuencia relativa, o sea que esta suma debe ser igual a 1. Entonces la suma, aquí sí o sí tiene que dar 1. Si de repente estamos apurados, estamos calculando, nos da 2,5, ni siquiera deben anotar, ni por si acaso. ¿Ya? Eso significa. El total tiene que ser igual a 1. Pasamos a la siguiente frecuencia, o la siguiente columna. Es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, como verán, todas las mayúsculas son las acumuladas. ¿No? Todas las mayúsculas son las acumuladas. El mismo procedimiento que la n mayúscula. ¿Qué hemos hecho? A ver, recordaremos. Hemos copiado el primero, ¿no? Copiamos. Lo mismo, 0,02 copiamos. Vamos a sumar con la siguiente frecuencia. Y vamos anotando, donde el último valor tiene que ser igual a 1. La última frecuencia absoluta acumulada, perdón, la frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1. N con N, igualitos. F con F, igualitos. Y cerramos. Pero si han aprendido en otro orden, también es lo mismo. ¿Ya? Solamente el orden, ¿no? Pero si saben qué significa cada columna, no hay mayor problema. Y por último, el porcentaje. ¿Qué notamos? Porcentaje. En este porcentaje, ¿qué símbolo estamos viendo, chicos? ¿Qué símbolo? Frecuencia relativa. Esto, ¿no ve? Entonces, el porcentaje se obtiene simplemente multiplicando por 100 a la frecuencia relativa. 0,02 por 100, 2 por 100. 0,0 tantos por 100, y vamos anotando, donde la suma tiene que ser igual al total en porcentaje, que es el total 100%. Es el mismo símbolo, por lo tanto, esta información de aquí, de esta columna, ¿no? F minúscula, frecuencia relativa. Cada uno de estos datos multiplicamos por 100 y anotamos el porcentaje. La sumatoria tiene que ser igual al 100%. Y tenemos la tabla de frecuencias. Aquí, ¿no? Con un ejemplo así bien resumido, todo escrito, ¿no? El ejemplo para poder acompañar esta tablita general. Esta es la tabla general, donde, si ustedes, como les digo, repito, tienen las minúsculas a un lado y las mayúsculas a otro lado, es lo mismo, pero debemos saber qué significa cada uno de ellos. Si de repente aquí, jóvenes, hablamos de la frecuencia absoluta, aquí voy a colocar aquí vamos a orientar. Pongo en esta parte de la tienda, en esta columna, en la segunda, pongo 3,5.
¿Puede ocurrir? A ver, díganme ustedes. ¿Por qué no puede ocurrir? Que los datos son enteros. Y les voy anotando, ¿no? 1, 2, 3,5, aquí digamos 5 y de pronto por ahí 1,2 y todo esto suma 45. Y también da la casualidad que suma 45. ¿Pero creen que está correcto? No. Aquí nos indica que es el número de veces que una variable se repite. Una variable, dos variables, pero no podemos decir 2,5 variables. ¿No ve? Entonces, siempre dentro de las absolutas, números enteros. Siempre, siempre números enteros. No puede haber números con decimales. Entonces, también una forma que se den cuenta que es una frecuencia absoluta, ¿ya? Números enteros. Y esta partecita, las acumuladas, es simplemente de aquí. Vamos acumulando, ¿no? De esta parte. Las relativas tenemos la fórmula. Vamos dividiendo la absoluta entre el total. Tenemos los datos. Donde la suma tiene que ser igual a 1. Igual, siempre. Pero igual unas veces están calculando rápido y aquí han encontrado 2,3 y siguen calculando. ¿Será posible? No, porque la suma tiene que ser igual a 1. Aquí es más grande que 1. Ni por si acaso tiene que anotar eso. Borramos. Pasamos a la siguiente columna. Esto viene de aquí. También lo mismo. N con N, F con F. Y vamos acumulando. Primero copiamos, acumulamos, donde la última frecuencia acumulada tiene que ser 1. Estos dos deben ser igualitos. Y el porcentaje. Para el porcentaje tomamos esta columna, ¿no? El mismo símbolo. Y vamos multiplicando por 100. Tenemos el porcentaje y el total. Pero esta tabla corresponde a qué tipo de variable. A ver, ustedes no tienen ahora. ¿Qué tipo de variable? El ejercicio indicar qué tipo de variable representa. Variable cuantitativa discreta. Ahora la tabla para la variable cuantitativa continua es lo mismo. Solamente va a cambiar esta parte. La primera parte. Entonces, aquí podemos colocar que esto es una variable discreta. Pasamos a la variable continua. Ahí es. Y esto, como es tan facilito, tampoco se utiliza mucho. ¿No? La continua es la que se utiliza más. Variable continua. Para la variable continua debemos tomar en cuenta 3 puntos. Antes de esa parte, a ver. En esta fórmula es bien importante que sepan, ya es clave. Tenemos un ejercicio, yo les voy a dar un ejercicio o una tabla de frecuencias ya con información. Pero al igual que esta, no tengo algunos datos, pero me dice que consta de 5 variables. ¿Quiénes faltarían aquí entonces? 2 más, y aquí también información, y nos falta información. Yo les digo completar la tabla de frecuencias. ¿Qué haría? Recurrimos a esta fórmula. Observamos, por ejemplo, aquí nos faltan algunas frecuencias absolutas, ¿sí? Entonces despejamos. ¿Qué es lo que vamos a despejar de aquí? La frecuencia absoluta. ¿A qué será igual nuestro despeje? Y de repente por ahí no tenemos esto, no sabemos cuánto es esto, también de aquí despejamos. N es igual, entonces esta fórmula es bien determinante, ¿no? Porque hay problemas, seguramente ya han realizado, donde no siempre les muestran o les dan todos los datos. En esta parte estamos aprendiendo a construir. Posteriormente ya suponen que saben y les dan una tabla, pero una tabla incompleta, donde tienen que ir llenando con los datos. Para eso, esta fórmula es. Y dependiendo qué es lo que necesitamos, despeja. Por ejemplo, si no tenemos frecuencias absolutas, despejamos. Si no hay el total, despejamos de la fórmula y vamos a tener el total. Ya. Entonces, para la variable continua, tenemos que tomar en cuenta 3 puntos. 3 puntos que son bien determinantes.